Buenas tardes, jóvenes. Melanie, Verónica, Marilyn, Raquel, Buenas tardes, Beverly. licenciado. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Ryan, Rosa, Dennis, Erika. Buenas tardes, licenciado. Buenas Buenas tardes, tardes, Amanda. Buenas licenciado. tardes, Marjorie. Buenas Buenas tardes, tardes, Amalia. Buenas licenciado. tardes, Pablo, Belén, María José, Marco Paulo, Daniela, Christopher. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el tema que nos quedamos. Hoy nos toca ver la parte que nos habíamos quedado con la Nueva España. Acá, pues, yo sé que ustedes esto lo vieron cuando hablaron de las encomiendas, de los repartimientos. Lo importante en materia laboral es de que este sí es un verdadero antecedente. Se recuerdan que en lo que hemos visto de historia, nos hablan precisamente de Fray Bartolomé de las Casas y el gran aporte que hizo precisamente España en el tiempo de la conquista, por ejemplo, en todo lo que era América. Hablar de las encomiendas, pues por supuesto, ustedes saben que era un mecanismo, dice, para contar con mano de obra permanente, adscrita al encomendero. Para algunas tareas se encargaban también a esclavos negros y los que procuraban mantener separados de los indios. O sea, teníamos dos clases de personas que ejecutaban el trabajo. Los esclavos negros y también, dice, la gente nuestra en ese entonces, como lo denomina el tratadista, dice los indios. Hablando precisamente de la encomienda, ustedes saben que al final, aunque hubieran leyes, habían antecedentes históricos de leyes muy apropiadas en materia laboral, tampoco fueron cumplidas porque estaba tan lejos España que por mucho que se ordenaran, pues definitivamente no iban a ser eficaces en países que estaban siendo conquistados. Entonces, dice que una de las ordenanzas del virrey Luis de Velasco, dictada el 5 de enero de 1618, ordenaba pagar a los indios salario, techo, comida y horario laboral en las haciendas que cultivaban trigo, o sea, panes, y en las minas. También había otra del virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, desde Monterrey, perdón, conde de Monterrey, que además de autorizar algunos ingenios y trapiches en el socorro de algunos indios para el trabajo en dichos ingenios por tiempo limitado hasta que compren negros, o sea, se permitió el trabajo precisamente de indios mientras el encomendero, en este caso de ingenios o trapiches, compraba precisamente a los esclavos negros. Pero lo interesante en materia laboral es de que dice, fijaba, ¿me querías hablar? No estoy compartiendo, ¿no? Darling. Licenciado, una pregunta. Esta vez fue la primera vez que se le pagaba a alguien por su trabajo. Fíjate que como antecedente histórico en América sí era la primera vez. Y desgracia cuando vemos un poco de la cultura de Egipto, por ejemplo, inclusive con la construcción del famoso templo cuando en el reinado de Ramsés III, dice de que a los que estaban, a los artesanos que estaban precisamente llevando a cabo la construcción, les pagaban, pero les pagaban en especie. Por eso la primera huelga ellos dicen, bueno, tenemos hambre y sed. Y en este caso en América, mira qué importantes esas leyes que determinaban. Ya hablábamos de salario y ya hablábamos la distinción que tenían ellos de clases, que tenían dos clases de trabajadores. Pero lo importante es precisamente de que hay leyes que si vos las mirás hasta el día de hoy, están vigentes y exactamente eran las primeras formas de pago. Acuérdate que en cada etapa teníamos, ya hablamos que un tiempo donde pues era una actividad comunal donde todos trabajábamos para tener productos para subsistir, pero poco a poco que aparece la división del trabajo, pues por supuesto, ya hay intercambio de mercancía y ya es necesario trabajadores para producir y tener mercancía para poder intercambiar con otros pueblos. Entonces, por tu pregunta concreta, sí, ya era una forma. Claro, era un salario, pero sigue siendo un salario en especie. ¿Va? Aparte, tenía la obligación de darles techo, comida y tenía un horario. Y por supuesto,
Cuando lees toda la historia, eran muy buenas ordenanzas, pero estaba tan lejos España que por más que hubieran ordenanzas, no se iban a cumplir acá por algún tipo de privilegios que le daban quienes gobernaban en el tiempo de la conquista y los encomenderos. Pero vean qué interesante esta última parte. Dice, mientras fijaban salarios de 1 real de plata por cada día y 1 real por cada 6 leguas de ida y vuelta, más comida bastante y suficiente. Es interesante hacer referencia al pago del tiempo de traslado. Fíjense que si alguien de ustedes tal vez ahí tiene tiempecito y me busquen el artículo 33 del Código de Trabajo, ahí hay una parte donde van a encontrar ustedes que actualmente en Guatemala, estoy hablando del Código de Trabajo nuestro, dice que del lugar donde usted vive al lugar donde usted trabaja, si hay más de 15 días, el patrono tiene la obligación de pagarle a usted precisamente los pasajes, o sea, el transporte, por eso si son más de 15 kilómetros. Y dependiendo, por ejemplo, si va a ser un trabajo que lo van a trasladar de un lugar a otro, también prevé nuestra ley qué circunstancias se pueden dar, el pago del transporte, inclusive comida. ¿Alguien tiene el artículo 33 para allá en la mano? Dime, Darling, o José Rodolfo. Sí, Ah, en este artículo dice mayor de 15 33. kilómetros. Ujú. Ajá, Busquemos el sí es correcto. 33. 33, permitime 34, aquí yo lo tengo, ¿sí? ¿Lo tenés a la mano ahí, Darling, o quién lo tiene a la mano? Dime, Carla. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Leo específicamente esa parte o el párrafo donde inicia que dice que si el trabajo dura más? Léete esa parte, porque vamos a tener tiempo de analizar artículo por artículo. Dice, si el trabajo dura 60 días o menos, los expresados gastos se pagarán solo al trabajador, pero si el contrato es mayor a la duración y la esposa o concubina y familiares que vivan y dependan económicamente de él se ven compelidos a vivir en el lugar donde va a realizarse los trabajos o en las inmediaciones de este, el trabajador tiene derecho a que se le paguen también los gastos razonables de transporte de dichas personas, incluyendo alimentación y hospedaje para todos durante el viaje. Los casos que contemplan este inciso, la relación del trabajo debe entenderse iniciada desde que comience el viaje de día. Con eso termina, licenciado. Sí, bueno. Entonces, ese es importante. Este artículo del 33, por supuesto, lo vamos a analizar en su momento, pero nada más que referencia que muchas de las normas que estamos hablando del tiempo de la colonia todavía siguen en nuestro código. México, como les indicaba, tomó precisamente revisar la legislación laboral y estaba indicando, bueno, señores, de veras que aquí hay leyes que datan de muchos años y todo es evolutivo, todo es cambiante materialmente en materia laboral. Entonces ellos han modificado, como yo les indicaba, dentro de las cambios que han hecho, de que para ellos el trabajo de aprendizaje en la actualidad no se le denomina así, pues hay tantas formas de buscar una figura, una institución diferente y no tener resabio nosotros, en este caso, del tiempo de la colonia, o bien ellos, por decirles, en el tiempo del sistema feudal. Entonces, ya hablaban, por ejemplo, aquí hablan de leguas, ¿va? Que ustedes saben que leguas está hablando usted de una distancia. Pero imagínense, desde esa época ya se procuraba por había alguien que se procuraba porque se respetaran los derechos de quienes eran sirvientes en ese momento, quienes eran esclavos, precisamente para que fueran un poco justos en cuanto a proporcionarle. Es más, por la pregunta que me hacías, la compañera que me hizo anteriormente, imagínate aquí si ya no habla de especie, habla del pago de 1 real de plata por cada día y 1 real por cada 6 leguas de ida y vuelta, más comida bastante y suficiente. Como ustedes ven, el artículo 33 tiene mucho relacionado en ese sentido.
También dice que aparecen diversas disposiciones que favorecen evidentemente la idea de que pese a los rigores de la encomienda, las instituciones como la MITA, que imponía el trabajo gratuito, ese era otro sistema, ¿va? Instituciones, dice, a las instituciones como la MITA, que imponía un trabajo gratuito. De todas maneras, existían reglas sobre condiciones de trabajo, no del modo favorable. Pueden mencionarse las siguientes. O sea, ¿cuáles eran algunas concretas? Y entre las concretas nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, vean esta de 1593. Los obreros trabajarán 8 horas repartidas convenientemente. Vean, estamos hablando de 1593. Ya en las leyes de Indias ya hablaban de una jornada de trabajo de 8 horas. 1593 ordenan que los sábados por la tarde se alce de obra, o sea, que se suspenda una hora para que se paguen los jornales, para que se pague el trabajo. Ustedes pues son muy jóvenes, pero si ustedes consultan un tiempo, por ejemplo, que en Guatemala, los días sábados, que era día de pago, el pago se llevó a efectuar durante la jornada de trabajo. Imagínense que esta era una disposición de 1583. De 1576, también dice que se ordenó a los encomenderos que paguen a los indios su trabajo delante del doctrinero, sin que les falte cosa alguna y sin engaño o fraude. O sea, había un intermediario, o sea, esta disposición quería que hubiera un intermediario para que efectivamente pudiera probarse que se le estaba pagando a la clase trabajadora. Luego dice, la obligación de pagar en efectivo aparece en una ley de 1609, dictada por Felipe III, que declara, perdido el salario pagado en vino, pero está perdido para la clase el patrono. O sea, quien era, en este entonces estamos hablando de los encomenderos, ¿no? O sea, quien era el patrono, si pagaba en especies, si pagaba en vino, tenía por perdido ese dinero. Porque quienes pagaban en vino, en chicha, miel o hierba del Paraguay. Incurriendo además, dice el español, que así lo dice, en una multa por ser la voluntad real que la satisfacción sea en dinero. O sea, esta disposición de 1609 habla claro que ya no se va a permitir el pago en especie, que tiene que ser precisamente, como indicaba ya, en reales, en moneda. Y es más, quien infrinja esto va a tener también una multa. Actualmente, pues son las famosas faltas de trabajo y previsión social. Faltas de trabajo y previsión social. Que por cierto, quiero decirles de que el hecho que usted, por ejemplo, contrate a alguien y celebre de trabajo, pero tiene la opción usted de enviar dentro de los 15 días una copia a la Dirección General de Trabajo. Si usted no lo envía, por ejemplo, puede incurrir en una infracción. Vamos a leer todo esto despacio, ahorita solo estamos haciendo una como referencia. Por ejemplo, si ustedes tienen el cuidado de ver el artículo 272 del Código de Trabajo, van a encontrar que ahí está un catálogo que son de multas. ¿Qué multa le imponen actualmente a los patronos por infringir la ley, independientemente de sus obligaciones que tienen con la clase trabajadora? Luego, por ejemplo, también tenemos protección contra labores insalubres, peligrosas, y pues había también una disposición, en este caso desde España, donde trataban de darle protección, que los lugares deberían ser pues los más apropiados para que ellos puedan trabajar. Actualmente, por supuesto, hay legislación. De hecho, hay una ley concreta en Guatemala que habla de los lugares insalubres y peligrosos. Hay una ley específica que actualmente, si usted la lee, déjeme ver, 200, es del 2014. Voy a recordar y se la voy a dar, que también la vamos a ver en el transcurso del curso. Solo quiero decirle referencia de que muchas de las leyes que estaban precisamente las famosas leyes de India fueron verdaderamente un verdadero antecedente histórico para la legislación laboral. Dice que, por ejemplo, también dice que hay otra disposición. Dice que prohíbe a los menores de 18 años que acarreen bultos, ¿sí? Que no pase de 2 arrobas de carga que transportaban los indios, debiendo tener en consideración la calidad del camino y otras circunstancias. Solo quiero que veamos cómo nuestro código todavía recoge todas esas normas. Veamos qué dice el artículo 202, por favor.
Déjeme ver si es el 212. Licenciado, entonces el código de ahora se basó en lo que decían estas leyes, No tanto, fíjate, no tanto, no. Nuestro pero código sí tienen viene, similitudes. fíjate, Darlene, que nuestro código aparece por primera vez en la Revolución, que es el famoso decreto 330. Sin embargo, si tú tienes cuidado y ves ahorita tu código, ahí te habla que es el decreto 1441, en el tiempo de Idígoras. Vamos a hacer ese análisis también en la historia, lo vamos a ver más adelante, solo vamos a hacer referencia. Como, no, yo te quiero, esto que yo le estoy dando de lectura es un antecedente que ni siquiera se tomó en cuenta. Si quieres tú, no, el derecho laboral ha sido tan evolutivo. Lo importante de este antecedente es de que hay normas que se siguen aplicando, aunque los códigos fueron hechos de diferente forma, de diferente forma. Una de las cosas que vas a ver mucho en Guatemala es que, por ejemplo, hay mucha legislación que realmente es lo que está sucediendo en otro país que lo queremos aplicar nosotros a Guatemala. Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestra propia cultura, por eso nuestras legislaciones deben de ser apropiadas, por ejemplo, el Código de Trabajo. Ahí estamos pendientes de que se va a hacer una reforma. Imagínate, el Código de Trabajo nuestro tiene la parte sustantiva y el procesal. Si los códigos, tú vas a ver el Código Civil y el procesal civil, vas a ver el Código Penal y el procesal penal, pero en materia laboral, dentro del mismo Código de Trabajo está la parte sustantiva y la parte procesal. Han habido intentos precisamente de poder hacer la reforma al Código de Trabajo, pero no ha sido posible. Yo nada más esto lo llamo como un antecedente histórico que verdaderamente habían disposiciones. Lastimosamente, te quiero decir que esto era puro papel, no era aplicable, porque al final dice que estaban tan lejos España que no podía verificar si realmente se estaban o no cumpliendo sus disposiciones. Y aquí pues siempre hubo un arreglo entre quienes gobernaban por parte de España y los encomenderos. ¿Va? Los encomenderos prácticamente eran a quienes habían otorgado las tierras y necesitaban hacerlas producir, por eso tenían esclavos negros y también tenían indios. Bueno, luego vamos a seguir lo del peso, para que vean cómo todavía nosotros tenemos parte de esta legislación. Solo déjenme ver el 200. Sí. ¿Alguien que me dé el 202, por favor? Sí, licenciado. Determinación de peso máximo. El peso de los sacos que contengan cualquier clase de productos o mercaderías destinados a ser transportados o cargados por una sola persona se determinará en el reglamento respectivo tomando en cuenta factores tales como la edad, sexo y condiciones físicas del trabajador. Va, si se dan cuenta, y ya ahorita pues ya ven normas ustedes específicas. Yo, por favor, en el curso vamos a tratar de algo bien específico. Yo quiero que aquí en adelante, cuando usted externe una opinión en materia laboral, es porque va a tener base legal. Cuando le preguntan a usted en materia laboral, mira, ¿y qué hay sobre, por ejemplo, algunos lugares le llaman estibadores a quienes cargan los bultos? Ven, no sé si todavía, pero mucho tiempo en la gente que vive por la parroquia en la zona 6, ve que siempre hay un grupo de obreros guatemaltecos que están ahí y quienes traen, los que usan transporte, donde van a trasladar maíz, otro producto que viene en sacos, es precisamente ahí donde contratan para ir a descargar. Pero por favor, eso está legislado. El tamaño de los sacos, o sea, lo del peso, la condición física de la persona, todo eso está reglamentado. Sí existen disposiciones legales para verificar ese extremo. Ya nos vamos a dar cuenta con la pregunta que les hice la vez pasada, que quiero que vamos a repasar antes de terminar hoy el día de clases. Si un menor de edad de 15 años o más podía contratar su trabajo, claro que sí. Ya lo vimos que sí, el artículo 31 es claro, muy preciso. Pero también me decía alguien, ¿se requiere o no el permiso? No, de conformidad a lo que señala el artículo 31, usted no tiene por qué pedir permiso al Ministerio de Trabajo para que un menor de edad trabaje. Lo que sí es cierto es de que tiene que haber registro. ¿Por qué tiene que haber registro? Porque hay entidades del Estado, especialmente el Ministerio de Trabajo, que tienen que velar por los derechos de los trabajadores menores de edad. Entonces, lo que hay es un registro, no es una autorización.
¿sí? Pero lo vamos a ver al terminar bien el curso. Entonces estamos hablando que se tenía en cuenta esa circunstancia, protegían aspectos procesales, ya que que opera a favor de los indios el principio procesal de la verdad sabida. Actualmente el principio laboral que más vamos a utilizar nosotros es el indubio pro operario. Todo lo que favorezca al trabajador. Vean, como ustedes vienen de tener un análisis de la pirámide de Kelsen, por ejemplo, le voy a pedir favor a partir en el 102 de la Constitución, si alguien la tiene, que me busque el periodo de vacaciones. Y por ahí, por el 116 del Código de Trabajo, que me vea también el periodo de vacaciones actualmente. Van a ver la diferencia. Por ejemplo, para el trabajador agrícola, o sea, el del campo, la Constitución dice que tiene derecho a 10 días de vacaciones. El Código de Trabajo dice, todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones. Si yo le preguntara a usted ahorita, ¿qué norma va a aplicar? Usted a la pirámide de Kelsen más el LIC, tenemos que aplicar la Constitución, son 10 días. No, en materia laboral es el principio indubio pro operario, todo lo que favorezca al trabajador. Y la norma que más favorece al trabajador son 15 días de vacaciones. Ahí le encargo a alguien, tal vez de repente me puede verificar eso en cuanto a las vacaciones, lo que señala la Constitución y lo que dice el Código. Bueno, vamos a ¿Qué continuar. artículo dijo de la Constitución? Está a partir del 102, no tengo aquí en la mano la Constitución, pero está a partir del 102. Ah, ok. Ahí vas a ver las vacaciones. Dime, Dayana. Licenciado, encontré en la Constitución, es Dime, el 102, inciso I. Y Derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de 10 días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando ya adquirió cesare la relación del trabajo. entonces hazme un favor. Ahora solo busquemos en el Código de Trabajo. ¿Se dieron cuenta de lo que Dayana le dio lectura? ¿Tenés ahí algo, Pablo, René? Sí, licenciado, es el artículo 130 del Código de Trabajo. 130. Léetelo, Pablo. Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrón, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. Hasta ahí, El Jana. hecho- Hasta ahí, Jana. Bueno, vean pues. Dayana le dio lectura a la Constitución. Dice 15 días y los trabajadores agrícolas 10 días. Pablo René le dio lectura al 130 del Código de Trabajo. Dice todo trabajador sin excepción. Está hablando urbano, rural, campesino, agropecuario, agrícola, como le quieran llamar. Todo trabajador sin excepción. Incluyendo, escúcheme lo que le puedo decir, incluyendo el trabajo de casa particular. Si ustedes a veces tenemos a alguien que nos ayude en casa, pues también tendría derecho a este periodo de vacaciones. Entonces, lo valioso de todo esto es de que perdemos la pirámide de Kelsen en materia laboral y aplicamos la norma que más favorezca al trabajador. Es más, vamos a ver, les quiero decir que para el segundo parcial, yo les voy a dejar ahí que estudien, son 20 sentencias de la Corte de Constitucionalidad que les voy a anticipar. Es un análisis de los considerandos que ustedes van a hacer, va a tener una bonita nota y eso, el trabajo va a consistir en que usted lo va a transcribir con su puño y letra. La finalidad mía es que cuando uno lo hace, cuando, por ejemplo, Dalia Silva venga y tome los considerandos y los comience a escribir, definitivamente ella está repasando un dato valioso en materia laboral, como son las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Y ustedes saben que es la autoridad máxima en Guatemala, en materia judicial, en materia legal. Y esas las vamos a hacer, es un trabajo que les voy a dejar, pero se lo voy a definir el próximo día de clases. Pero bueno, quiero que sigamos, ya se dieron cuenta que entonces aplicamos, aquí ellos en ese entonces ya hablaban de un principio procesal y era la verdad sabida. Actualmente es el indubio pro operario.
todo lo que favorezca al trabajador. Mírame, yo creo que si no estoy mal andado por el... Darling, el código dice 15 días hábiles sin excepción. Y la Constitución dice que para el trabajador agrícola, agropecuario, ahí son 10 días. Si tú eres patrono o si tú tienes que aplicar la ley, sabes de que no le corresponden 10 días porque no vas a aplicar la Constitución, sino la ley que más favorezca al trabajador, y en este caso es el Código de Trabajo. Veamos a alguien que me ayude para no tardarnos donde dice la bondad de las leyes. Dime, Estuardo. Estuardo o Sara. Mucho gusto, licenciado. La bondad de las leyes, que hoy veríamos relativa, tropezó con el problema de incumplimiento, en ocasiones por ser la ley incompleta y no establecer sanciones, en otra por la falta de instrumentos para hacerlas efectivas y otras. Cabe suponer que más frecuentes por el contubernio entre autoridades y encomenderos que se apoyaban, además, en las enormes distancias entre el rey que ordenaba y el virrey que debía cumplir. Cumplidas o no, ¿sigo, licenciado? Sí, pero termina. Ok. Cumplidas o no, las leyes de Indias tienen al menos la gracia de ser un catálogo razonable de condiciones de trabajo, y si no, una primera visión del derecho del trabajo por la falta de instrumentos para hacerlas efectivas, pese a las importantes multas que en las leyes se anunciaban para los infractores. Al menos inician un camino de justicia social, aunque no haya faltado quien, a ese mismo propósito, señalará que eran actos de gracia y no de justicia. Pero vean qué interesante, espero que Sara le dio lectura. Bueno, yo le dejo su punto ahí a alguien que le guste el derecho laboral ya cuando se vaya a graduar. Imagínense qué tesis más importante sería ver este antecedente histórico de las leyes de India nosotros como un antecedente histórico. Como un antecedente histórico. Y esto último que le diste lectura, imagínate la última parte, hay quienes consideraron que eran actos de gracia y no de justicia. O sea, pero sí trató España de tratar de buscar que le dijeron, que hubieran disposiciones de tipo laboral que favorecieran precisamente a quienes en ese entonces, más que trabajadores, pues eran una servidumbre que tenían precisamente los encomenderos. E importante, le digo, porque cuando usted busca, por ejemplo, en internet o pues, si es amante de la lectura, busca libros y cuando le hablan de realidad de India, hoy tocamos nosotros lo más relevante que puede haber, pues estamos viendo nada más la parte de la historia. Pero si usted lee detenidamente, se va a encontrar, por ejemplo, el Código de Hammurabi o Hammurabi, como algunos le llaman. Hay otras leyes también antiguas. Vamos a encontrar muchas disposiciones legales que hasta el día de hoy se siguen utilizando en muchos códigos en el mundo. Entonces, como un antecedente histórico en materia laboral, pues sería importantísimo una tesis donde viéramos, por lo que nos preguntaba Darling, por ejemplo, si esta ley de Indias, por eso nace el Código de Trabajo, no, esto es de 1600, imagina, el primer Código de Trabajo realmente en Guatemala aparece en la reunión del 44, y ahí pues creo que es en el 48 donde... Escríbanle ahí a Carola para que tengamos, el Código de Trabajo es el 130. Alguien, por favor, nos hace por estar escribiendo ahí para que tengamos eso claro. Bueno, veamos entonces, ahí estamos. Veamos hoy entonces, solo déjenme ver que les quiero contar que me está fallando mi computadora. Entonces hoy vamos a ver el fin del sistema feudal. Aquí sí, como es un poco historia, ya les he hablado a ustedes del edicto de Turgot y la ley de Chapelier, disposiciones muy importantes. Yo les digo, el sistema gremial o el sistema de las corporaciones, parte del final del sistema feudal, ya vimos todas las corporaciones, como aparecen los colegios romanos, aparecen las guildas romanas, luego aparecen las corporaciones de artesanos, el sistema gremial que pero tiene su fin.
y su fin exactamente es con el inicio de la revolución industrial. Lo que sucede es de que ya hay transformación en el mundo, ya aparecen, que ligero, algunos instrumentos que cambian toda la historia. Dejamos de ser en el mundo un sistema feudal, un sistema de agricultura, un sistema de artesanos, y nos convertimos en una fábrica. Ya se imaginan el inicio, bueno, hasta el día de hoy, pero en el inicio de una fábrica necesitaban mano de obra, y los más explotados precisamente fueron los niños y las mujeres. Jornadas excesivas de trabajo. El hombre tuvo necesidad, el trabajador tuvo necesidad de organizarse para poder defender sus derechos. No solo derechos en cuanto a reivindicaciones de carácter económico, no, como seres humanos, derechos de que con jornadas extensas de trabajo era imposible rendir. Era un derecho humano, era un derecho a la vida, para proteger la vida, para protegernos nosotros de las enfermedades. Y es más, cuando ustedes veamos las 4 huelgas que cambian o transforman la historia del mundo, vamos a encontrar que en Estados Unidos y en todos los países en el mundo, de las reivindicaciones más importantes que la clase trabajadora deseaba y que logró, era precisamente la reducción de la jornada de trabajo. Hoy por hoy ustedes saben que Europa, hay países donde de hecho ya están ellos iniciando programas donde quieren reducir a 4 días a la semana la jornada de trabajo. Hay países donde ya se elabora menos de las 8 horas diarias, donde se tiene un gran avance, ¿va? Y claro, pues ellos ya tienen, con la tecnología que tienen, ellos saben que la producción para un sistema capitalista es complejo, pero tienen los beneficios necesarios, y por eso es de que se traduce en reducción de las jornadas de trabajo. Dime, Carlos. Licenciado, buenas tardes a todos. Solo para ver si puedo leer en las siguientes diapositivas. Gracias. Aprovechemos ya que estás ahí, Carlitos, el descubrimiento. Ok, el descubrimiento. El descubrimiento de una energía nueva, diferente de la humana, de la animal o del aire o del agua, energía del vapor, gracias al ingenio de James Watt, 1736-1819, produjo la transformación profunda de las relaciones de producción. A partir de ese momento, los gremios se dieron frente a la presencia de las empresas que además superaron el problema de la iluminación y por lo tanto de las restricciones a la duración de la jornada con la utilización del gas de carbón. El antiguo taller cedió frente a la gran fábrica que acumulaba trabajadoras en condiciones infrahumanas, pero al mismo tiempo las ideas que dieron origen a la Revolución Francesa operaban ya en el ánimo de todos y la libertad se consideró el valor supremo del hombre. Siendo el gremio general atentatorio de esa libertad, ya que vinculaba al hombre de por vida al oficio. Por regla general, la supresión formal de los gremios no tardó en producirse. En primer lugar aparece la prohibición consagrada en el edicto Turgot, puesto que en vigor por decisión real ante el Parlamento el 12 de marzo de 1776, que en realidad fue una decisión que apoyaba la libertad de ejercicio del comercio, artes y oficios, que a cada quien le pareciera adecuado. En segundo término, la ley la Chapelier de 14 a 17 de junio de 1791, que vuelve sobre lo mismo y prohíbe las corporaciones de oficios. Bueno, si se dan cuenta, pues ya aparecieron, ya lo que hemos hablado, ¿va?
Ya con la utilización del gas de carbón, se recuerdan que hablamos de que como antecedente histórico en la historia del derecho del trabajo, la jornada de trabajo primero la estableció, por ejemplo, en el famoso Código de Hammurabi, aparece que la jornada era con la salida del sol y la puesta del sol, ¿sí? O sea, mientras había luz del día, pues decían, bueno, que el trabajo lo puede ejecutar el hombre. Y, por ejemplo, dejaban la noche para el descanso. Ya con ¿por qué aparece ya? Modifica totalmente ese sistema de jornadas de trabajo. Ya cuando aparece la fábrica, aparecen esa necesidad, lo primero que se dieron cuenta es que podían hacer un sistema de iluminación diferente. Entonces ya las jornadas de trabajo se tuvieron que extender porque por la noche ya había alumbrado que permitía precisamente seguir laborando. El problema, sí, entonces el problema se traduce en el exceso de trabajo, en el exceso de la jornada de trabajo, incluyendo el problema de inclusión de niños y mujeres. ¿Por qué? Ya se imaginan usted empresario, imaginémonos a Carlos Pérez ahí iniciando, por ejemplo, pensemos un negocio, pensemos que Carlos inicia una pequeña producción de ropa. Pero Carlos, mientras más pedidos tenga Carlos, aparte de buscar la tecnología, va a crecer y comienza él a decirle al trabajador, al buen trabajador, mira, ¿será que no puedes quedarte, si salís a las 4 no puedes quedar hasta las 6, ¿va? Porque necesito producir, necesito vender. Y luego, pues es normal la necesidad muchas veces de la clase trabajadora. Ya después, mira, Carlos le dice, mira, estamos saturados, necesitamos más pedidos. No te puedes quedar hasta las 8 de la noche. Y ahí sin querer nosotros como empresarios podemos llevar al colapso, al problema de salud a la clase trabajadora, porque escúchenme, el código dice que son 8 horas. ¿Y saben qué? En Guatemala está establecido, lo vamos a ver con base legal, ¿eh? En Guatemala no se puede trabajar más de 12 horas diarias, incluyendo a los agentes de seguridad. En Guatemala no se puede trabajar más de 12 horas diarias. O sea, tiempo ordinario más tiempo extraordinario no puede exceder de 12 horas diarias. También van a haber abusos precisamente en el transporte, los pilotos que estas empresas serias van a ver cómo está legislado en Guatemala, que por ejemplo, cuando el recorrido es excesivo, como la ley exige, por ejemplo, que hayan 2 pilotos. Por ejemplo, yo no sé si ha observado usted, no sé si todavía, pero las veces que yo tuve la oportunidad de viajar en bus a Petén, normalmente siempre en el transcurso de llegar a Petén había cambio de piloto, porque no solo el trabajo pues, requiere cierta pericia, cierta especialización, sino el exceso de la jornada de trabajo. Y les quiero decir que la ley sí prevé eso. De hecho, pues yo siempre les he dicho a ustedes de que cuando se habla de los accidentes de tránsito del transporte pesado, claro, por supuesto, el seguro debería ser obligatorio, ni siquiera deberíamos de entrar a discutir, que por cierto ustedes saben que está suspendida su aplicación, pero el derecho que tenemos nosotros quienes vamos a usar el transporte, de que se cumplan, por ejemplo, qué capacidad puede tener un ser humano, un trabajador, por ejemplo, de conducir un vehículo más de 12 horas diarias, eso es imposible, es imposible. Entonces eso también ha sido causa de accidentes, ¿va? El exceso de la jornada de trabajo en los pilotos. Bueno, vamos a continuar ahí, pues. Ya terminamos con el edicto de Turgot, ¿va? Aquí estamos. En su final, después de una vida tan prolongada, el sistema gremial, o sea, las corporaciones, se vio en medio de 2 fuegos. El de la revolución tecnológica, porque aparece precisamente la industrial, y la revolución política. Pero seguramente la primera fue de mucho más mayor influencia en el resultado. La que sigue después no ha sido precisamente mejor que la política. ¿Por qué? Porque ya se va a requerir precisamente la necesidad de que el Estado participe. Vean, yo no sé, yo quería darles un trabajo a ustedes del análisis de un libro que, por favor, si se los dejo de antemano, pido disculpas, no es nada ideológico, no es nada ideológico. Lo que yo necesito es de que usted, cada vez que hable un tema, tenga una base legal para poderlo hacer.
Por ejemplo, hoy mismo, si yo le hablara a usted, mire, cuando hablamos del proletariado y la burguesía, cuando podemos hablar nosotros, por ejemplo, de los comunistas y el proletariado, cuando podemos nosotros hablar, que les dijeron, de temas como, por ejemplo, del socialismo reaccionario, el socialismo feudal, el socialismo del pequeño burgués, el socialismo alemán o el socialismo verdadero, el socialismo conservador burgués, el socialismo y el comunismo crítico utópico. Todas esas me gustaría que las estudiáramos. Lo que pasa es de que están en un libro un poco complicado con su título, pero vamos a ver qué decisión tomamos el próximo día de clases si lo leemos como comprobación de lectura. Yo lo que necesito es de que usted, por favor, no vaya a pensar, si yo le digo, mire, el libro ese que yo les digo es el famoso Manifiesto Comunista. Claro, yo les digo, cuando alguien lo ve, se asusta, ese puchica, esto es... No, señores. Yo anhelo, por ejemplo, y lo poco que sé de Cuba, yo les digo, pues duele lo que vive el pueblo cubano actualmente. Lo que sí necesitamos son buenos líderes, de que también en Guatemala y en todos los países de América y del mundo, ¿por qué no decirlo?, hubieran verdaderas democracias, para gente que piense en programas sociales, gente que piense en reivindicaciones de carácter económico y social para la clase trabajadora. Guatemala tenemos buena legislación hoy. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿qué sabe del programa del adulto mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que es un programa del Ejecutivo? Pero si usted va a decir, alguien me lo va a decir, bueno, mire, yo tengo un familiar que tiene ese beneficio. Es tan bueno el programa que lastimosamente el Estado necesita un buen presupuesto para por lo menos cubrir un buen porcentaje en cada departamento, en cada municipio, en cada aldea de Guatemala. Entonces, por favor, si tomamos al final darle lectura como una comparación de lectura de ese libro, quiero decirle que no es absolutamente nada ideológico. Yo soy un hombre que cree en Dios, soy un hombre que cree en la democracia, soy un hombre que por supuesto, como todos los guatemaltecos, nosotros anhelamos de que las próximas elecciones, pues nosotros vamos a elegir a alguien que programas que puedan satisfacer las necesidades sociales del país. Eso lo vamos a ver todos, y yo creo que todo lo queremos para Guatemala. Entonces, el derecho laboral, por ejemplo, cada vez que hablamos de derecho laboral, dice uno, puchica, pero este es un derecho muy humano. Sí, exactamente, Verónica. Ya te imaginas en ese tiempo hablar de Carlos Marx o Federico Engels, casi estás hablando pero no es eso. Yo en lo personal lo que trato de que los alumnos que están conmigo, pues cada vez que ustedes tengan una conversación, imagínense, si yo le diría ahorita, alguien le preguntara a usted, mira, hablemos del socialismo, hablemos del capitalismo, hablemos, ¿qué le dijera yo? Por ejemplo, hablemos del comunismo. Usted y yo podemos tener ideas generales, pero qué importante saber verdaderamente de qué se trata, de qué se trata. Quiero decirles que dentro del curso vamos a ver nosotros una parte que es una crítica muy fuerte a los sistemas socialistas, muy fuerte, muy fuerte. Como, por ejemplo, se han equivocado, no han funcionado muchos sistemas donde dice el proletariado al poder, como no han funcionado. La misma Unión Soviética, ustedes saben que estaba una serie de países y al fin, pues, terminan ellos destruyéndose. Entonces, no funcionó. Una Cuba que hoy por hoy pasa problemas serios económicos, más que todo, pues, la población en la que está sufriendo. Tantas cosas que uno puede hablar, pero yo lo que necesito es de que el día que usted tenga una conversación en materia laboral, pues que Lorena Marroquín diga, Lorena, mire Lorena, platiquemos un poquito del trabajo de casa particular, que Lorena mantenga una conversación, no por lo que escuchó, no porque lo que leyó en un editorial, lo que escuchó en una noticia, no, yo quiero que Lorena tenga una conversación con alguien en materia laboral y comience a decirle, bueno, aquí en Guatemala, por ejemplo, hay dos instituciones o dos sindicatos, un sindicato y una asociación que protege esta clase de trabajadores.
quiero decirle que esta trabajadora tiene derechos. Quiero decirle que esta trabajadora tiene derecho a aguinaldo. Quiero decirle que esta trabajadora tiene derecho a una inscripción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero quiero que Lorena tenga la base legal, porque cuando usted, por ejemplo, con la conversación con ella, le digo, Lorena, ¿y de dónde tenés esas tus ideas tan revolucionarias? Pues no son ideas revolucionarias, están en la ley. Y ya Lorena viene y dice, bueno, quiero decirle que el programa tiene el Seguro Social, grandes programas, y entre ellos precisamente tiene un programa para el trabajo de casa particular. Quiero que Lorena le diga, mira, de conformidad con el Código de Trabajo regula la jornada de trabajo, qué días de descanso, cuántas horas de descanso tienen, y nos vamos a dar cuenta que dice la legislación, que ustedes saben que ahora aquí en Guatemala pues ya se permite el tiempo parcial, ya es parte de la legislación, pero yo quiero que esa conversación sea porque Lorena tiene la base legal. No es una opinión personal de Lorena, no, es una base legal. Es lo que dice la ley en Guatemala, es lo que se debe hacer. Ese es uno de las metas, ¿eh? Pero bueno, terminemos con la historia porque es un poco cansada. Nacimiento del derecho de trabajo. El despertar de la cuestión social. Ya llegamos a la revolución industrial, señores, ya estamos en la fábrica, Y se dan los problemas, porque se dan los problemas. Las jornadas excesivas de trabajo, el trabajo infantil, el trabajo de la mujer. Ya necesitamos entonces nosotros ver cómo el trabajador necesita organizarse. Y para eso está el despertar como una cuestión social, o sea, llega tanto el trabajador que dice, señores, humanamente ya es imposible que yo continúe prestando este servicio. Y luego hay cuando usted lea un poco ahí cuando tengan tiempo sobre una vuelta que se dio precisamente en Chicago, en Estados Unidos, y se dan cuenta que siempre se discutió el trabajo infantil, el trabajo de la mujer y la jornada excesiva de trabajo. Vamos a ver que la primer huelga documentada en Centroamérica de mujeres fue precisa en Villacanal. Imagínense, fue en un ingenio, una empresa cafetalera aquí en Villacanales. Ahí se dio. Imagínense, históricamente documentada la primera huelga de mujeres. Y cuando lee usted, están discutiendo la jornada de trabajo. Y hasta el día de hoy creo que la jornada de trabajo sigue siendo un problema serio. Por ejemplo, si Lorena es cuidadosa o Irma Yolanda son cuidadosas, yo a veces lo hago hoy. Todos los que estamos ahorita en la clase, los 200 que estamos, cuando vayamos a un centro comercial, preguntémosle a la señorita qué jornada de trabajo tiene. Y la respuesta va a estar esta, normalmente es esta. Pues como la empresa firmó un contrato mercantil con la dueña del centro comercial, con la propietaria del centro comercial, con la sociedad anónima del centro comercial, como usted le quiera llamar, que debe estar abierto los 365 días del año. Que yo si tengo un negocio en un centro comercial, pues lo tengo que aperturar a la hora que abre el negocio. Unos son 9 y otros 10 de la mañana. ¿Y a qué horas cierra? Y tienen también en el contrato mercantil que no puede cerrar antes. Si todos cierran a las 8 de la noche, pues ahora tenemos que cerrar. Imagínense, entonces ya viene la gran pregunta, la gran interrogante. ¿Será que le están pagando, será que la trabajadora está laborando más de 8 horas diarias? Ah, claro que sí, Amanda, claro que sí. Entonces, Amanda, ya de aquí en adelante yo te digo, pues hay que tratar nosotros como Universidad Nacional, como la Universidad Estatal, como la Universidad del Pueblo, pues ya también hay que decir, no tanto que nosotros queramos cambiar un sistema, ¿no, señores? Nada más que se cumpla la ley. Si el Código de Trabajo dice que son 8 horas en una jornada ordinaria, una jornada diurna, pues son 8 horas. Lo demás ya es tiempo extraordinario. ¿Qué pasa tarde y noche? Dependiendo los horarios, entonces la ley dice que es una jornada mixta. Entonces yo solo tengo la obligación de trabajar 7 horas. Lo demás es tiempo extraordinario. Pero resulta que yo voy a trabajar después de las 6 de la noche.
Después de las 6 de la noche, nuestro código es claro y preciso al decir que es una jornada nocturna. Solo puedo trabajar de conformidad con la ley 6 horas. Entonces, yo quiero que todo eso lo vamos a conocer hoy. Pero bueno, en el despertar de la cuestión social, lo que estamos hablando es la necesidad de tener un sistema. Y vean, la conspiración de los iguales. Dice que fue un movimiento revolucionario que, por cierto, fracasó, de 1796. Y dice que la ideología, dice, considerar un antecedente del comunismo, pretendía derrocar para instaurar un régimen que garantizara la igualdad perfecta. Lo que trata de decir en pocas palabras es que este señor, este francés, que es precisamente quien inicia este movimiento del manifiesto de los iguales, que por cierto, terminó en la guillotina, terminó muriendo por su causa, pero dice que lo que él buscaba era la igualdad formal invocada por el liberalismo triunfante, que se convirtiera en igualdad económica. Decía, bueno, señores, ¿por qué no hacemos algo? Tratemos de buscar una igualdad, tratemos de buscar nosotros ser iguales. Usted es el patrono, nosotros somos los trabajadores, pero tratemos de ser iguales, de respetarnos como tal. Y vean lo que dice en este párrafo. Alguien que me lo pudiera leer. Dice, Amanda, no tuvo buen fin. La burguesía, que sí tenía conciencia del origen de su poder, la explotación de los trabajadores, no iba a permitir que desde los inicios se pusieran obstáculos en su camino, igual que ahora. Pero léetelo desde primero, para que si querés vamos a leerlo mejor. Okay. Leámoslo desde aquí, donde dice, si querés los nombres, solo Vialos, un apellido que ya hace suficiente. Conspiración de los iguales, manifiesto de los iguales. En este documento se dice que la Revolución Francesa no es sino la vanguardia de otra revolución mayor, más solemne, la última revolución. Y se indica que los hombres tienen a algo más sublime y más equitativo, el bien común o la comunidad de bienes. Imagino que no, el bien común o la comunidad de bienes. Que eso era algo sublime, pues imagínate, que el dueño de los medios de producción, el patrono, no iba a permitir, pues, ser equitativo, ni que todo fuera en común, ni que tuviéramos bienes en común. Pues él era el dueño de la empresa, él era el empresario, nosotros éramos los trabajadores. Este manifiesto definitivamente no iba a funcionar. Ahora sí sigamos con este párrafo. La burguesía, que sí tenía conciencia del origen de su poder, la explotación de los trabajadores, no iba a permitir que desde los inicios se pusieran obstáculos en su camino, igual que ahora. Corresponden a los socialistas utópicos, así denominados con cierto respeto por Marx y Engels, el plantear las primeras soluciones fundadas en la consideración de la bondad humana. Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, harían la crítica cordial de estos utopistas. En rigor, sus preclaros antecesores poniendo de relieve que habían advertido la realidad del antagonismo de clases, pero que omitieron las condiciones materiales de la emancipación del proletariado al que calificaban, sin esperanzas de la clase que más padece sin aportar otra solución que la buena disposición social de los empresarios. Repudian, pues, toda acción política y, sobre todo, toda acción revolucionaria, dirían Marx y Engels, y se proponen alcanzar su objeto por medios pacíficos y ensayando abrir camino al nuevo evangelio social por la fuerza del ejemplo, por las experiencias en pequeño, pero siempre fracasan, naturalmente, y concluyen de manera terminante. Así, estas proposiciones no tienen más que un sentido puramente utópico. Lo que está diciendo es que la crítica que hace precisamente tanto para el Manifiesto de los Iguales como a los comunistas o los socialistas utópicos es que dicen, señores, ustedes quieren a través de acciones sociales, de la bondad, de un evangelio social, cambiar y transformar el mundo. Eso no se puede, señores. Eso es algo utópico, algo que nunca va a suceder. Por eso ustedes van a ver que, por ejemplo, Marx y Engels eran ideas de lo que famoso que ustedes han escuchado en la vida, donde dice el proletariado al poder. Y por supuesto, como yo les indicaba,
también han fracasado, también han fracasado, también han fracasado. Yo les digo, claro, ahora corrientes, si nos vamos a corrientes políticas, nosotros podemos tener 2 o 3, pero por ejemplo, ¿no les parece asombroso lo que ha pasado en Brasil? En Brasil saben que el actual presidente Lula da Silva, pues primero por años pasó luchando para ser presidente de ese país a través del Partido de los Trabajadores, ¿sí? Eran metalúrgicos. Ahí nace todo ese movimiento y tratan de llegar ellos al poder. Pasan años y al fin lo logran. Lula da Silva está en el poder, luego se recuerdan que queda otra señora en Brasil, pues es derrocada, luego probablemente es otro sistema como el del presidente que acaba de entregar. Lula da Silva va a la cárcel, imagínense, regresa y gana nuevamente las elecciones. Ese es un despertar de la clase trabajadora. Ya se imaginan qué forma de unirse a la clase trabajadora que cambia toda la historia de Brasil. Ahora, pues claro, usted tendrá su posición. Si vamos desde el punto de vista económico, pues habría que analizar tantas cosas en Brasil. No, pero yo estoy hablando de la clase trabajadora, de los logros que tiene la clase trabajadora. Bueno, otra fue el famoso cartismo inglés. Esto reducido, les puedo decir, más que todo, estas famosas cartas al pueblo, lo que trataban los sindicatos de ese entonces, decir, señores, necesitamos enviarle cartas al Parlamento británico para que este Parlamento británico nos permita primero el sufragio universal. Ustedes saben que lo que consiste es hombres, mujeres y todo el mundo tenga derecho al sufragio. Porque por años aún en Guatemala saben que, por ejemplo, a las mujeres no se les permitía votar. De hecho, cuando usted lee un poco materia electoral, se da cuenta que hubieron épocas donde para poder votar debería pertenecer a determinada clase social, como antecedente histórico. Para poder usted emitir su voto, inclusive en los países que usted debería ser dueño de tener algún negocio para poder tener derecho a votar. Entonces, este cartismo dice, yo creo que hemos tenido nosotros medidas de hecho, hemos actuado de esta manera, pues ¿por qué no cambiamos el sistema y le enviamos cartas al Parlamento? Veamos esta parte, por favor. Cartismo inglés. Continúo, licenciado. Sí, por favor. Al fenómeno de la utopía sucedió el cartismo inglés, una vez derogado el delito de coalición en 1824 en una mínima compensación por la pena de muerte dictada en contra de los destructores de máquinas en 1812. El movimiento cartista surge como alternativa ante la derrota de los sindicatos ingleses en 1834. El cartismo fue un movimiento británico en favor de una forma política, electoral y social que se desarrolló entre 1838 y 1858. Progresivamente, el movimiento se convirtió en una manifestación de la agitación de la clase obrera contra la ley de pobres. En Francia, un movimiento que Marx calificaría de burgués lleva a cabo un proceso revolucionario que declara la República. Entre otras cosas, consagra en la nueva Constitución el derecho al trabajo que, de hecho, se actualizaba con la creación de los talleres nacionales en los que, según Marx, los obreros franceses realizarían monótonos e improductivos trabajos de explanación por un jornal de 23 sous o centavos. En 1871 se producirá el acontecimiento más importante del siglo en orden a la sustentación de una ideología social, el surgimiento de la Comuna de París. En rigor, la fundación de un Estado comunista proclamado el 28 de marzo de ese año y derrotado por las fuerzas del mariscal Thiers el 28 de mayo siguiente. Son de destacarse la formación de las internacionales obreras, la primera fundada en Londres en el Congreso celebrado entre los días 3 al 8 de septiembre de 1864, con intervención preferente de Carlos Marx, y la segunda, producto de un congreso celebrado en París del 14 al 21 de julio de 1889, con la presencia de importantes dirigentes del movimiento obrero mundial. Bueno, ahí está. Vean qué interesante entonces.
El sistema que comenzaron a decir, bueno, señores, vamos a tratar nosotros de buscar una equidad en el trabajo, vamos a ver la cuestión social. Entonces aparecemos primero, por ejemplo, con el primer caso que se dio, que fue la conspiración de los iguales, donde queríamos que todos fuéramos iguales, un sistema que fracasó, inclusive quien era su dirigente, pues fue a la guillotina. Y luego vamos a hablar de los socialistas o los comunistas utópicos, que ellos consideraban de que había que buscar la paz a través de la bondad, que tampoco funcionó. El cartismo, cartas que le enviaban los sindicatos precisamente al Parlamento para buscar, dice, una reforma política, electoral y social, más era la política, porque ellos pensaban, señores, si permiten el sufragio universal, vamos a poder participar los trabajadores para ser electos, y desde el Congreso, desde el Parlamento británico, nosotros podemos precisamente llevar normas o crear leyes que beneficien a la clase trabajadora. Esa era realmente la finalidad de estas cartas. Los sindicatos tratando de quienes dirigían el Parlamento para que los dejaran participar, porque solo participaban los que tenían y podían demostrar precisamente tener una empresa. Luego, por supuesto, siempre está Carlos Marx y Federico Engels criticando los que dicen que, bueno, eran buenos sistemas, pero sin embargo, al final no funcionaron. También les voy a mencionar la famosa Comuna de París. En pocas palabras, la Comuna de París lo que sucede es de que ya inicia movimientos y la clase trabajadora al fin obtiene lo que quería y toma París. El problema es de que no tomaron las demás ciudades de Francia, y tampoco abolieron el ejército ni nada, y posteriormente pues un movimiento pero muy breve, y al final pues son totalmente derrotados, y en la Comuna de París nada más se quedó como un antecedente histórico. Ahora vamos a los congresos obreros. De los congresos obreros vamos a escuchar más que todo la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT. Esa es la que verdaderamente donde aglutina ya como a nivel internacional a la clase trabajadora. Y vamos a subrayar, tomos el documento, se lo puede enviar. Vamos a leer nada más lo resaltado, por favor. Amanda. Con gusto, licenciado. Los congresos obreros en el siglo XIX. Antes del nacimiento formal del derecho del trabajo, la tarea de establecer las normas por las vías de las exigencias correspondió a los múltiples congresos obreros que se celebraron a partir de la mitad del siglo XIX. El documento fundatorio de la AIT de 1864, redactado el proyecto por Marx, tiene el tono de un documento orgánico, destinado a fijar los puntos principales de la organización de la AIT. Sin embargo, destaca la afirmación de que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos, que deben procurarse terminar con el dominio de la clase, que la supeditación del trabajador al capital es la fuente de toda servidumbre política, moral y material, y que el gran fin de todo movimiento político debe de ser la emancipación económica de los trabajadores, la que no constituye un problema local o nacional, sino que interesa a todas las naciones civilizadas. Dicho de otro modo, proclama el internacionalismo proletario. Observa un objetivo esencialmente diferente, mucho más concreto en cuanto a servir de base para las condiciones de trabajo. El acuerdo adoptado por el Congreso constituye la segunda internacional, por cuanto exige el dictado de una legislación protectora cuyas bases enuncia con precisión. Son las siguientes. A. Limitación de la jornada de trabajo al máximo de 8 horas para los adultos. B. Prohibición del trabajo para los niños menores de 14 años. De 14 a 18, reducción de la jornada a 6 horas para ambos sexos. C. Suspensión del trabajo nocturno, salvo en aquellas ramas de la industria que por su naturaleza exigen un funcionamiento ininterrumpido. D. Prohibición del trabajo a las mujeres en todas las ramas de la industria, que afecten muy particularmente al organismo femenino. E. Supresión del trabajo nocturno para las mujeres y los obreros de menos de 18 años. F. Reposo ininterrumpido de 36 horas por lo menos semanalmente para todos los trabajadores. G.
prohibición de ciertos géneros de industrias y de ciertos modos de fabricación perjudiciales a la salud de los trabajadores. H. Supresión del regateo. I. Supresión del pago en especie, así como las cooperativas patronales. J. Supresión de las oficinas de colocación. K. Vigilancia en todos los talleres y establecimientos industriales, comprendiendo la industria doméstica, por inspectores retribuidos por el Estado y elegidos al menos la mitad por los propios obreros. Sí, venimos. No cabe duda que estos principios enuncian las bases de la legislación laboral necesariamente protectora de los trabajadores. No son muy diferentes los enunciados de las leyes laborales puestas en vigor desde finales del siglo XIX a lo largo del siglo XX, salvo en la etapa actual claramente dominada por el neoliberalismo y el revisionismo. Si se dan cuenta, lo que pretendieron todas estas internacionales, estos congresos internacionales de trabajadores, fueron estos incisos: la limitación de la jornada de trabajo, la prohibición para niños menores de 14 años, la prohibición del trabajo nocturno para mujeres y niños, la prohibición del trabajo de las mujeres en la rama de la industria, la supresión del trabajo nocturno para mujeres y obreros menores de 18 años. Si se dan cuenta, pues eran problemas que está viendo la clase trabajadora. Y precisamente estos congresos ayudaron muchísimo en el momento que nace la Organización Internacional del Trabajo. Pero si se dan cuenta, ya estaban creando las condiciones para decirle al mundo entero: señores, es necesario el derecho del trabajo, es necesario tener una norma con sanciones para el patrono y, por supuesto, para establecer los derechos de la clase trabajadora. Veamos ahora las primeras normas laborales. Si quieren, vamos a verlas acá. Por ejemplo, de las cosas más valiosas. En Alemania, por ejemplo, desde 1891 a 1903, hubo una ley que se llamó Ley de Trabajo a Domicilio, del Seguro Social. También aparecen la Ley de Tribunales Industriales y la Ley de Tribunales Mercantiles, que tenían que ver ya con una normativa de carácter laboral. Brasil establece las bases para la asistencia a la infancia en la capital federal. El Banco de Obreros para auxiliar la construcción de casas. Se regula el trabajo de menores fijando la edad mínima de 12 años y en caso de aprendizaje solo de 8 años en las fábricas del Distrito Federal. Eso fue en 1890. En Chile se dieron 3 periodos, pero veamos el primero. Se crearon los famosos códigos civiles donde aparecían los contratos de arrendamiento y, por supuesto, también la parte del derecho del trabajo. En la segunda ya hubieron temas como, por ejemplo, en la legislación, como la habitación para los obreros, el descanso domiciliario, sobre las sillas, o sea, la obligación de tener sillas para que las mujeres, por ejemplo, descansaran, sobre accidentes de trabajo, sobre salas cunas, y haber un periodo de 1906 a 1917. Luego también aparece ya el proyecto del Código de Trabajo y Previsión Social, pero que nunca fue despachado, o sea, nunca se llevó a cabo. Pero ya desde 1921 ya Chile precisamente trató de buscar su Código de Trabajo. También ya estamos con el proyecto. En 1924 hubo promulgación de leyes, como por ejemplo, donde hablaba del contrato de trabajo, el seguro obligatorio para enfermedades e invalidez, indemnizaciones por accidente de trabajo, tribunales de conciliación y arbitraje, obligaciones sindicales, sociedades cooperativas y contratos de empleados particulares. Y en la tercera etapa ya la promulgación de su Código de Trabajo, que por supuesto fue abiertamente inconstitucionales en ellos. En Colombia, ya desde 1900 a 1915, ya se hablaba del descanso en días de fiestas religiosas sin remuneración. Ustedes saben que en Guatemala precisamente está legislado que el día festivo de cada municipio, el día del, ¿qué le dijera yo? Se refiere, ahí sí la palabra es patronal, ¿va? Ustedes, porque el día precisamente dedicado a un patrono, a un patrono, pero desde el punto de vista religioso, en cada municipio, ese día está considerado como un día de descanso para la clase trabajadora. Pero ya Colombia lo tenía desde 1915.
Ahí estamos, la fiesta patronal. Luego la jubilación de magistrados principales de la Corte Suprema, de la Suprema Corte. La Junta de Higiene dicta reglas para proteger a los trabajadores en las fábricas de jabón. Jubilación a los maestros en escuelas primarias con 20 años de servicio. Del 15 al 30, sobre la reparación de accidentes de trabajo, sobre el derecho colectivo, sobre la conciliación y arbitraje, y se crea el seguro de vida colectivo. También se establece la Oficina General de Trabajo. Y un tercer periodo en Colombia, dictan leyes sobre sindicatos, federaciones y confederaciones. Se introduce el concepto de contrato de trabajo, otorgando prestaciones como vacaciones, auxilio por enfermedad y cesantía por despido injusto. Impone descanso remunerado para el 1 de mayo y marca la autonomía del derecho del trabajo y señala ámbito propio del contrato de trabajo. En Cuba está la ley del Poder Ejecutivo que determina la competencia y ahí aparece precisamente la Secretaría de Trabajo. Y una ley, la famosa ley que ellos tuvieron, que es la ley de Arteaga, prohíbe el pago con vales o fichas. Por ejemplo, les digo, aquí en Guatemala también está en el código, lo vamos a ver hoy. En Guatemala está, por ejemplo, si Irma Yolanda, por ejemplo, tiene un negocio, yo soy su trabajador, pagamos que Irma Yolanda tenga un supermercado, yo soy su trabajador, Irma Yolanda tiene la obligación de pagarle mi salario mínimo. Pero viene Irma y dice, mire, Avidal, le voy a pagar una parte con vales, porque como yo tengo, para que usted pueda comprar aquí sus productos. Y la otra parte se la doy en dinero. Ese lo prohíbe nuestro código y, por supuesto, en Cuba ya estaba prohibido desde 1909. Hubo una primera jurisdicción en materia laboral, la Ley sobre Accidentes de Trabajo. En el 33 se dictó un decreto que establece la duración máxima en la jornada de trabajo a 8 horas. El mismo año se crea la Secretaría de Trabajo. Y vean, no estamos hablando de Cuba en el tiempo de la Revolución, estamos hablando de Cuba antes de la Revolución. Por supuesto, estamos en antecedentes históricos. En la República Dominicana se hablaba, en el Código Civil aparecían los contratos de criados y obreros, no un código de trabajo, fue en un código civil. Ya se crea el Departamento de Trabajo. También se dispone sobre el cierre de todos los establecimientos comerciales, industriales, fabriles y oficinas públicas los días domingo y días feriados. Ya ahí dispusieron desde 1915 en República Dominicana que los días domingo no se trabajaba, ni tampoco los feriados. Que, por cierto, el licenciado Alan, cuando dé la clase, habla muy claro que es un feriado y que es un día de asueto. Nosotros, por costumbre, siempre decimos, mañana es feriado. Por ejemplo, ustedes, ¿mañana tienen feriado mañana o tienen día de asueto? ¿Qué dicen? Asueto, Leo. Asueto. Licenciado. El orgullo de ser de la Universidad de San Carlos para ustedes. Un orgullo que vamos en el corazón. Bueno, también en 1932 hablan sobre accidentes de trabajo, ya ratifican algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ya dejan 48 horas y 48 horas a la semana, ya hay días de descanso los días domingos. El primer Código de Trabajo entró en vigor en la República Dominicana en 1951. En España dictan leyes sobre el trabajo de menores de 10 años, prohibición de trabajos peligrosos, diversas prohibiciones sobre trabajo de menores, trabajo de mujeres con derecho a descanso, de 1 hora para la lactancia, la famosa ley de la silla, que permite a las mujeres disponer de un asiento. Se prohíbe el trabajo nocturno de las mujeres en talleres y fábricas. Y estamos hablando de España. Regula la jornada mixta, habla precisamente de los contratos de trabajo, el trabajo de mujeres y qué pasa después del parto. Ya aparece el Código de Trabajo en 1926. En Francia, la ley que dicta relativa a los trabajos de los niños empleados en la manufactura, fábricas y talleres, la prohibición del trabajo para los niños menores de 8 años. También habla de la inspectoría de trabajo, ya habla de la inspección de trabajo, ya reforman los tribunales paritarios, ya reglamentan sobre la higiene y la seguridad, ya imponen al empleador la responsabilidad del riesgo en el trabajo, se impide el despido discrecional en las leyes, se prohíbe también el pago de salario en especie,
se determina la inevitabilidad y la provisión de las multas. Que por cierto, quiero decir, es un tiempo en materia laboral donde usted no se presentaba, por ejemplo, el día lunes, y el patrón no le imponía una multa. Y eso era totalmente ilegal, ¿va? Pues al final de cuentas a uno le pagan por trabajar, ya que le estén cobrando por no trabajar, tampoco. Bueno, pero eso fue parte de la historia cuando no había ningún tipo de ley. En Italia también aparecen las etapas, aparece inicialmente una legislación social, luego aparece ya la incorporación de un sistema del derecho privado mediante la inclusión de disciplina laboral y contratos colectivos, siempre en el ámbito de materia civil o de la legislación civil. Ya por último, en la tercera etapa, ya la parte constitucional. En Italia va a ser importante porque vamos a encontrar una reforma, una constitución, que va a definir también toda la trayectoria del derecho del trabajo. Y aquí habla del derecho del trabajo y no entra en la tercera etapa, la revolución previa al Código Civil complementada por el Estatuto de los Trabajadores. Ya tratan de cambiar. En Guatemala, quiero decirles que los primeros contratos de trabajo los contenía también el Código Civil. Luego en México aparecen muchas leyes sociales sobre accidentes de trabajo. Vean qué interesante, por ejemplo, en esta segunda etapa, o la etapa de la revolución, las leyes, aún en materia laboral, tenían el nombre de los comandantes. Por ejemplo, la ley de Manuel M. Diegues. Estaba la ley de trabajo de Cándido Aguilar, que consagra los descansos semanales. Entonces, le pusieron las leyes, aún en materia laboral, en nombre de los comandantes, precisamente que tenían en cada área, comandantes militares. Tal vez el aporte más grande que pudo hacerse es precisamente este. El 5 de febrero de 1917 se promulga, por primera vez se regula en materia constitucional en América lo relativo al trabajo, y eso lo contenía esta Constitución mexicana en su artículo 123, que sería prácticamente donde se reguló por primera vez en América a nivel constitucional el derecho del trabajo. Panamá, una de las primeras leyes laborales, usted las va a leer ahí detenidamente. Siempre aparecían las cuestiones de carácter laboral en un código civil. En Uruguay se habló sobre la prevención de accidentes, la jornada máxima de trabajo, la famosa ley de la CIA, que esa ley era precisamente para abolir a la clase, especialmente a la mujer. Descanso semanal para el servicio doméstico, descanso para todos los gremios, reparación de accidentes, las jubilaciones. También instituyeron los consejos de salario, organizaron el régimen de asignaciones familiares y de indemnizaciones. En Venezuela aparece el reglamento de policía, que incluye capítulos sobre jornaleros y esclavos y sobre sirvientes y jornaleros. Imagínense, aparece una ley que se llamó reglamento de policía. Y así vimos que también en Guatemala, Mario López Larrabe describe de que ya aparecían, por ejemplo, que todos los asuntos laborales para defender intereses de patronos únicamente, aparece en los jueces, eran jueces de la agricultura. O sea, en los juzgados agrícolas se discutían los asuntos laborales, más que todo para favorecer al patrono, no eran derechos de la clase trabajadora. También que en 1904, creo que ya López Larrabe describe, que existió la primera oficina de trabajo en Guatemala. Todo eso, cuando usted se va a la página del Ministerio de Trabajo, no. Ellos indican a partir de cuándo comienza a llamarse el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Toda esta parte de la historia no la tienen ellos contemplada. El arco del sindicalismo. Vamos a leer esto, por favor. ¿Estarías por ahí, Anaí Herrera? No. Estuardo, ¿estás ahí? Léete esta parte. ¿Quién más ahí? Ana Jimena. Auge del sindicalismo. El sindicalismo arraiga en Europa a finales del siglo XIX. El desarrollo de las internacionales obreras, la evidente politización derivada de los acontecimientos violentos y en particular la Comuna de París, el auge de la cuestión social desde las múltiples perspectivas de las ideologías encontradas y, de manera particular, la necesidad creciente de sustituir las viejas mutualidades.
disfraz oportuno de los sindicatos frente a la represión por organizaciones más eficaces, provoca que derogados los delitos de coalición y de huelga en Francia. 1884. Se produzca la marcha ascendente del sindicalismo. Continuamos. Después de la derrota de la Comuna, Francia prohíbe, mediante ley de 14 de marzo de 1872, el funcionamiento de la Asociación Internacional del Trabajo, la primera internacional cuya vida activa concluye con motivo del Congreso de Filadelfia en 1876. En 1874 se dicta una primera ley de sentido social que prohíbe el trabajo de los menores de 10 años y un año después se eleva la edad mínima para trabajar a 12 años y se establece la jornada máxima de 10 horas hasta los 16 años. El momento más importante en esta evolución positiva del sindicalismo se produce en septiembre de 1895, cuando se celebra en Limoges un congreso obrero que constituye la Confederación General del Trabajo, desde entonces la organización sindical más importante de Francia. Los Caballeros de San Crispín, gremio de los obreros de calzado fundado en 1869, llegó a contar con 50.000 afiliados, aunque las modernizaciones tecnológicas acabaron 10 años después con su funcionamiento. Otra organización gremial, originalmente agrupación secreta de sastres, la Orden de los Caballeros del Trabajo, fundada en Filadelfia en 1869, llegó a convertirse en una gran organización industrial con presencia de zapateros, antiguos afiliados a los Caballeros de San Crispín, mineros y ferrocarrileros que en el año de 1880 abandonan la clandestinidad con un mejor momento en la huelga del ferrocarril del sudoeste, línea Gould, en 1865, lo que provocó que un año después contara con 700.000 afiliados distribuidos en más de 5.000 asambleas locales. Más o menos el 10% de la fuerza industrial del país desaparece por desintegración en 1900. Déjame ver que alguien quiere entrar todavía. Nos quedan unos minutitos. Quiero terminar con esto de la parte del constitucionalismo. Léeme eso, por favor. Okay. El constitucionalismo social mexicano. La Constitución Republicana de 1848 en Francia instauró el derecho del trabajo, pero por ello mismo no puede considerar que fue la primera constitución social, ya que establecía un principio económico absolutamente utópico, dicho sea de paso, y no la regulación tutelar de las relaciones obrero-patronales. No hay precedente que supere en el orden histórico a la Constitución mexicana puesta en vigor el 5 de febrero de 1917. A ella le corresponde la gracia especial de ser la primera en el mundo con un capítulo social. Eso, fíjate que eso lo dicen los mexicanos, ¿verdad? De que ellos son la primera constitución en el mundo que la tienen y tienen un capítulo social. Francia en 1848 se instauró el derecho del trabajo, pero dicen que era utópico, o sea que estaba en documento, pero nunca se aplicó. Pero tampoco en México, ¿eh? Fíjate que me gustaría que leeras esto, aunque no está subrayado. Veamos. Donde dice el problema. Sí. Los dos párrafos. No, fíjate, bueno, nos vamos a ir a lo subrayado. Vean qué interesante esto. Vean qué interesante por lo que dicen los mexicanos. No puede olvidarse que Carranza, un burgués evidente antiobrerista natural, había puesto en vigor el 1 de agosto de 1916 un decreto que establecía pena de muerte en contra de los burguistas. Con la misma pluma, este decreto habría firmado el Plan de Guadalupe y, con igual frescura, promulgación de la Constitución que elevaba el derecho de huelga a la suprema condición normativa, pero pagaba un precio barato. En el país no había prácticamente trabajadores, solo campesinos. El artículo 123, nacido de la discusión en ida de los días 26, 27 y 28 de diciembre de 1916, a partir de una propuesta jacobina de reforma al proyecto de artículo 5, que regulaba la libertad del trabajo, se convirtió en un verdadero capítulo social ya en enero. Su contenido variopinto resultaba excepcional. Duración máxima de la jornada en 8 horas la diurna y 7 la nocturna. Prohibición de labores insalubres y peligrosas para las mujeres y los menores de 16 años. Jornada máxima de 6 horas para los menores de 12 a 16 años. Descanso semanal, protección de la mujer embarazada. Salario mínimo, igualdad de salario e igualdad de trabajo. Normas protectoras del salario, pago de tiempo extraordinario con limitaciones a su duración diaria y semanal. Derecho de los trabajadores a habitaciones cómodas e higiénicas. Responsabilidad empresarial por accidentes de trabajo. Medidas de seguridad e higiene. Ahí estamos, Jimena. Mira, solo para terminar este comentario. Carranza era el gobernante de México en ese entonces. En 1916 firmó un decreto
donde daba la pena de muerte a los huelguistas. Imagínense, era tan represivo en contra de la clase trabajadora que emitió un decreto donde daba la pena de muerte si usted era un huelguista. Y sin embargo, viendo los acontecimientos y por supuesto asesorado, en 1917, firma también donde le da derechos a la clase trabajadora, y especialmente lo que dice el artículo 123 de la Constitución mexicana. Entonces, ya tiene un capítulo de carácter social. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él consideró que en el país solo habían campesinos y no habían trabajadores. No reconocía el derecho de un obrero, solo reconocía el derecho de un campesino. Por eso fue que firmó la Constitución. Entonces, los tratadistas mexicanos, claro, sostienen que ellos le pusieron el carácter social al capítulo constitucional, el 123 de la Constitución de 1917, pero igual pasó en 1848 en Francia. Está el capítulo, aunque nunca fue utópico, que nunca se aplicó, pero tampoco en México, porque él dijo, con mucho gusto firmo acá la pena de muerte, y después firmó una constitución donde le daba todos estos derechos a la clase trabajadora. Ninguna de las dos fue eficaz. En la historia, sí, en América Latina se considera que fue exactamente la primera constitución. Bueno, vamos a sacar por el tiempo ahí para tal vez la otra clase vamos a apurarnos un poquito para salir de esto y ya comenzar nosotros con el código. Aquí lo interesante es que les va a hablar de la famosa Constitución de Weimar, que también tenía un capítulo, solo que no era social, sino que se llamaba vida económica. Pero lo vamos a dejar ahí por el tiempo para respetar ustedes su otra clase. Así de nos quedamos. Ahí me recordás, Ana Jimena. Sí. Que nos quedamos exactamente viendo ya el Tratado de Versalles, que es el aparecimiento de la Organización Internacional del Trabajo. Está bien, licenciado. Pasen buena tarde, si Dios quiere nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias.